hiperplásicas benignas. Acá justo viene pues al caso de los senos Rokitansky y de Ashov, que mencioné pues anteriormente. Y se presentan estos en un 90%. Esta pues presentará como una invaginación en lo que es la capa muscular y capa más profunda de la serosa. Ahora, ya dejando de lado estos dos, vamos a pasar a otro tipo pues, de estos estímulos, en los cuales acá vamos a encontrar los procesos inflamatorios, que es en un 10%, de acumulación de gránulos de linfocitos o también de plasma, y también de los tejidos fibrosos. Luego también vamos a tener a los adenomatosos, que estos van a representar el 4%, y ya vendrían pues a ser potencialmente malignos. Siguiente diapositiva. Ahora, con respecto a la clasificación, como podemos ver en la diapositiva, se dividen en no neoplásicos en un 96% y neoplásicos en un 4%. Los no neoplásicos vamos a encontrar acá al colesterol, que es un 60%, adenomiomas, 25%, la inflamatoria, ¿no?, que estaba mencionando, de un 10%, y otros el 1%. En los neoplásicos, al adenoma, al adenocarcinoma, al carcinoma de células escamosas y cisteadenomamucinosis. Ahora, con respecto a la clínica, usualmente vamos a tener que estos pacientes van a ser asintomáticos y el diagnóstico pues va a ser incidencial. Ahora, cuando se hace usualmente una ecografía es donde vamos a poder saber si es que presentan o no esos cúmulos, ¿no? Pero si es sintomático, usualmente se debe pues a un pólipo de colesterol, donde acá vamos a ver que se presentará lo que son un cólico biliar atípico. El paciente también va a presentar lo que es una ictericia, náuseas y dispepsia. Que eso pues nos va a indicar un factor de alta malignidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a los factores de riesgo, acá tenemos que muchas veces lo asocian de que la edad, género y comorbilidad son factores de riesgo. Pero esto pues no va a ser así, tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que sí vamos a tener como un factor de riesgo es la hepatitis B crónica, el síndrome de pólipos congénitos, como lo que es el síndrome de Garner. Luego también vamos a tener acá a la colitiasis en relación inversa. También es importante saber lo que son los factores de malignidad, ¿no? Para no confundirnos así. Donde vamos a ver acá que un factor de malignidad va a hacer que el paciente sea mayor de 50 años. También lo que es la colagitis esclerosante en primer grado o en grado 1, la sintomatología presente que estaba mencionando anteriormente. Dentro de las características vamos a ver que sea mayor a 1 centímetro, que sean sésiles, solitarios, con un engrosamiento de pared y tengan un intervalo de crecimiento, ¿no? Siguiente diapositiva. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver que usualmente es incidencial por una ecografía abdominal. Sin embargo, para saber la etiología podríamos pues usar los métodos como la endoscopía ultrasónica y la tomografía computarizada. Ahora, en lo que es el ultrasonido, vamos a ver qué es el examen de elección o ecografía también llamado. Vamos a ver acá una masa ecogénica y no sombras acústicas. En la endoscopía de ultrasonido, acá vamos a poder ver el tamaño, el número, la forma, los márgenes. Acá también vamos a tener en cuenta lo que es un criterio de Sadamoto, donde vamos a ver acá el diámetro, más el patrón de ecogenicidad interno. También monitorizar y ver si es mayor de 12, ya nos indica la malignidad. Ahora, con respecto a la tomografía, vamos a ver acá el diagnóstico
y también el preoperatorio. El Wond Park, que nos va a indicar que es mayor a 1.5 centímetros, que sean sésiles y percibibles sin contraste. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al tratamiento, vamos a tener que pueden ser una colecistectomía o un tratamiento conservador. En la colecistectomía vamos a tener que se va a dividir en laparoscópica y una laparotomía. En la laparoscópica vamos a ver que estos van a ser mayor a 10 milímetros y en el abierto vamos a tener que son mayores a 18 milímetros. Ahora, un excedente de 3 milímetros o el doble, más lo que son factores de riesgo en 6 meses, también será indicado para ese tipo de tratamiento. Luego también vamos a tener acá la colangitis esclerosante de grado 1, más lo que podría ser pues una colelitiasis y que sea sintomático, ¿no? Que presente los síntomas que he mencionado anteriormente. Luego tenemos la colelitiasis más el engrosamiento de pared, donde vamos a ver que sería profiláctica. Luego, los síntomas, sin otra patología, también nos indicaría que deberíamos hacer ese tipo de tratamiento. Ahora, en caso del tratamiento conservador, pues va a ser un seguimiento de el crecimiento y las características de este pólipo. Si es menor a 10 milímetros sin sintomatología y tiene factor de riesgo, vamos a ver acá que se va a realizar un seguimiento de 3 a 6 meses por 2 años, más lo que es un ultrasonido o ecografía de ese pólipo. Ahora, si es mayor a 10 milímetros, con alto riesgo de cirugía, vamos a tener acá de 6 a 12 meses. Siguiente diapositiva. Bueno, y ahora con respecto a lo que es el manejo, ¿no? Que es un resumen de todo lo que estaba mencionando. Vamos a ver los pólipos de la vesícula biliar, que como mencioné pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Ahora, en caso de que sea sintomático, se va a tener que realizar la colecistectomía. Y pues, como estaba mencionando, ahí vamos a ver si es laparoscópica o laparotomía, ¿no? De acuerdo al tamaño, como estaba mencionando anteriormente. Ahora, en caso de la asintomáticos, vemos si es menor a 10 milímetros o mayor a 10 milímetros, ya nos indicaría una colecistectomía. Si es menor a 10 milímetros, vamos a tener acá las características ecográficas y los factores de riesgo que vamos a tener que considerar. Ahora, en caso también vamos a tener que si es menor a 10 milímetros, pues vamos a tener que esperar y vigilar, ¿no? Como estaba mencionando, que vendría a ser un tratamiento conservador para ver si hay cambios o no hay cambios. Si no hay cambios, pues el manejo conservador. Y si sí hay cambios, pues considerar una colecistectomía. Acá también he colocado, doctor, videos de pólipos dentro de la vesícula biliar para que podamos verlo mucho mejor y podamos entenderlo. Y también lo que son una ecografía de la vesícula biliar con pólipos, que también se considera que es muy importante para que lo podamos entender mucho mejor. Bueno, eso ha sido todo por mi exposición. Muchas gracias. Quería hacerte una pregunta. Sí, doctor. Si me traes a tu mamá con un pólipo de 9 milímetros y sabes que pueda existir la posibilidad, porque dice la literatura que por encima de 10 milímetros es prácticamente va a cáncer. ¿Me dejarías que lo opere o me diría, doctor, lo trago en 6 meses, tengo un año para controlarlo? Mientras tanto, ¿qué me propondrías tú? Podría considerar el operarlo, pero también aparte de ello se podría tal vez, doctor, hacer el LICOFAST para poder ver si por este pólipo hay neovasos.
que eso pues nos indicaría un factor de malignidad. ¿Ya? Justamente esa era la razón. La pregunta es que cuando tengan ustedes un pólipo que va creciendo en forma rápida y que también no es si es pólipo único, las paredes no son bien definidas, ojo, hay que pedir un ecodoppler. No se olviden, cada vez que tengan un familiar, amistad, un paciente, pídanle un ecodoppler de vesícula biliar. Porque ahí vamos a apreciar el aumento de neovasos. Si hay neovasos, pues eso en cualquier momento ya está o ya tenemos cáncer. Y no vamos a esperar. Yo personalmente lo veo a los pacientes que han venido hace 2 años y me dice, doctor, tenía un pólipo único, medía 6, ahora tiene 9, le digo, no, vamos a operarte. Total, es diferente, doctores, operar un pólipo y operar un cáncer de vesícula. Es más, a veces hay los hallazgos incidentales, están operando y encuentran que hay como una coliflor ahí. ¿Qué hacemos ahí? Inmediatamente sacamos, antes que nada, el ganglio cístico y también entramos a ver los ganglios intercavo-aórticos. De los dos bien marcados enviamos a patología y esperamos. Si no dice ahí el patólogo que los intercavo-aórticos está tomado, no le hacemos nada, doctor, porque es un cáncer avanzado. Son los puntos de los ganglios de drenaje más altos que ya están tomados. O sea, todo lo que le haga a usted es por gusto. Incluso si es una vesícula de casualidad que usted agarra y manda el ganglio, o por duda porque ve que en el fondo está algo indurado, pum, manda el ganglio cístico y le dicen que está positivo, dos cositas. Hacer una colecistectomía ahí, de un T1 usted lo pasa a hacer un T2. Lo va a comprometer más. Entonces mejor dejarlo, derivarlo a un hospital de mayor nivel para hacer de una vez colecistectomía más bicementectomía, sacar el segmento 4 y 5, que son de que está la vesícula en el lecho vesicular, ¿no? Junto con eso también siempre hay que tener cuidado, cortar el conducto cístico y mandar el borde para ver si hay compromiso. Con eso ya estamos viendo ya cómo es el comportamiento del cáncer. Y eso lo tenemos que hacer, por ejemplo, lo tenemos que hacer en sala. Y si no están preparados, pues como le digo, agarren, cierren, lo etiquetan de cáncer y que lo manden. Porque si no, el hacerle la colecistectomía nomás ya lo estamos pasando a T2. Y si es T2 ya es avanzado, pues. Pasa la muscular y ya está avanzadito. Entonces, eso hay que tener cuidado. Desgraciadamente son pacientes que a veces son así. Los pólipos casi no dan molestias, ¿ah? Salvo cuando ellos ya están como cáncer, que bajan de peso bruscamente y después, o debuta con ictericia. Entonces yo le digo, si tienen un paciente, un ecodoppler. Si el ecografista le dice que no, yo seguiría controlando el máximo, ¿verdad? 8 o 9, si me opera, yo lo opero. Total, sin vesícula va a vivir normal, a que yo lo opere ya con cáncer. Se saca los 2 segmentos, todo pero igualito, siempre tiene que recibir quimio y todo, y el pronóstico es malo. En abdomen, los dos cánceres más agresivos que tenemos es cáncer de vesícula y cáncer de páncreas. Porque el de cáncer de páncreas debuta ya ictérico y cuando ve ya está tomado, pues toda la mesentérica superior ya invadió. Y se puede hacer, resecar ese segmento y usar pues un pedazo de vena o una prótesis. Pero no se olviden porque ya por ahí está, si ya está comprometido, ya disparó. A veces es la que la gente se ciega un poquito, los familiares dicen, doctor, pero si opéralo, le digo, ve, se va a operar, pero que ya este cáncer no es de un día, le digo, ni es de un mes, por lo menos tiene 5 años, que ha ido creciendo poco a poco, sí, y ya pues. Y cada latido cardíaco llega al arterio, ustedes saben bien, la sangre arterial, y por la vena se llevan todos los detritos. Y ahí ya se están llevando las células cancerosas. Entonces yo a los que vienen a emergencia les digo, perdón, el consultorio, tienes que operar. Si ya me dice que en 3 meses has estado en 4, ahora estás en 7, de una vez te voy a completar el estudio y te operas. Hasta ahí no tenemos cáncer, doctor, entonces hay que operarlo. A que ya me digan 10, 11 y el paciente tiene con cáncer, pueden ni hablar. Y por eso no se olvide, pólipo
un ecodoppler de vesícula. Así tienen que escribir, si no, no lo hacen, porque lo hacen nomás así con lo normal y no lo ven, pues. Con eso hay una certeza. Y el tratamiento quirúrgico, como lo repito, colecistectomía con bisectomía de 4 y 5. Y la disección ganglionar de la vesícula y del colédoco, supra e infrapancreático, incluso para sacar todos los ganglios para ver. Y si hay duda, como le digo, van de frente a buscar los ganglios intercaboaórticos. Si está positivo, ya no lo toquen, por gusto, doctora, porque ese paciente se va a morir en 6 meses. Hay que dejarlo así, mucha operación y punto. Desgraciadamente, como lo repito, es un cáncer agresivo y que se lo lleva a la gente, ¿no? ¿Algo más nos falta o no? Sí, sí, doctor. Me toca a mí. Voy a Ya, exponer sobre tumores malignos. ya, adelante. Comparte tu pantalla y te conectas. Uriel Sea, ¿no? Y Brini arranca cuando gustes, ¿ah? ¿Me escuchan, chicas? ¿Qué pasó? Porque acá veo que... Se le escucha, doctor. Ah, ya, ya. Hay que avisarle más bien a Brini, creo que ha quedado congelada acá su... Ah, su perdón, memoria. doctor. Estaba apagado mi micro. Ya, pues, Brini. No me olvido, es que tiene unas actualizaciones el Teams. Ya. Bueno, le estaba comentando de que ahora en el último tópico vamos a hablar acerca del cáncer de vesícula, de las vías biliares, los tumores metastásicos y otros tumores. En global vamos a hablar acerca de el cáncer maligno de lo que es la vesícula biliar y las vías biliares. Entonces, el primer tópico va a ser, como les dije, el cáncer de vesícula biliar. De este vamos a comenzar hablando sobre las generalidades. Esta va a ser una neoplasia maligna, agresiva, que va a tener un mal pronóstico. El porcentaje de supervivencia es alrededor del 5%. Generalmente, cuando llegan a la consulta, los pacientes son asintomáticos, es decir, cuando se les encuentra ya la presencia del cáncer, fue un descubrimiento incidental, no venían por ese motivo, y si es que se hace y viene con síntomas, es porque ya la enfermedad ha estado en estadios avanzados. En caso de que exista una detección precoz, está indicado el abordaje quirúrgico agresivo, es decir, está justificado por toda esta mortalidad que conlleva. En el Perú, el porcentaje de incidencia es de un 4.8 hasta un 3.1 por cada 100.000 habitantes, perdón. Y pues aquí debemos tener en cuenta los factores de riesgo. De estos vamos a tener que eh, el, la edad en la que se suele encontrar es en la sexta y séptima década de vida y es mucho más frecuente en las mujeres, de 2 a 3 veces a comparación del sexo masculino. Y étnicamente se ha visto que hay mayor frecuencia en lo que es en Melanesia, América del Sur y Asia Oriental. Se ha visto también que está asociado a las enfermedades vesiculares, como puede ser la colelitiasis, la vesícula de porcelana, y también en aquellos pólipos que superan el tamaño de los 10 milímetros. Así como también hay otros factores de riesgo, como puede ser la obesidad, la edad, las infecciones bacterianas, como puede ser el STD o también el paratif. Y como también se ha visto en estos últimos años que hay también predisposición genética, entre ellos está la pérdida de la heterogosidad o también la inestabilidad microsatelital, así como la metilación y entre otros. Pero de todos estos factores de riesgo, el más importante va a ser la presencia de los cálculos biliares, porque estos, cuando superan el tamaño de los 3 milímetros, van a estar mucho más relacionados con la enfermedad, es decir, el principal factor de riesgo. Fuera de 3 En cuanto centímetros esa. a... Es Sí, cuando es mayor de 3 centímetros. sí, doctor. Ya, nos había dicho 3 milímetros. ¿Ya? Adelante, Ah, adelante. perdón. Perdón.
Bueno, en cuanto a la estadificación, se determina mediante el sistema tumor ganglio metástasis, el TNM, y este cáncer de vesícula biliar suele ser un adenocarcinoma. Las muestras anatomopatológicas nos van a revelar que en general hay una progresión de displasia a un carcinoma in situ y a carcinoma invasivo. La mayor parte de estos carcinomas de vesícula tienen una presentación de afectación sistémica. Y como dentro de la vesícula biliar el drenaje venoso comprende también a las tributarias venosas directas dirigidas hacia el parénquima hepático, puede también diseminarse a través de esta vía para el segmento 4 del hígado. Asimismo, también va a ser frecuente la diseminación transperitoneal con potencial evolución a carcinomatosis. Y aquí vamos a ver que el estadio más importante o el que va a ser el punto de referencia va a ser el T1A, que nos describe la presencia de un tumor que invade la lámina propia, pero a diferencia del T1B, que ya va a comprender a la capa muscular. Y ya posteriormente el T2 va a hablarnos de un compromiso del tumor en el cual este va a invadir al tejido conjuntivo perimuscular. Y así posteriormente van a continuar los estadios. En cuanto a las imágenes, tenemos aquí una variedad en la que están implicados los estudios de ecografía y también de tomografía. Dentro de estas patologías podemos mencionar de que existe un subgrupo de cánceres de vesícula biliar que van a pertenecer a un subgrupo papilar, que estos son los que van a tener un pronóstico significativamente mejor porque van a tener una evolución gradual y habitualmente van a estar limitadas por una pared al momento del diagnóstico. Es lo que vemos en esta primera ecografía, en la cual nos va a mostrar una masa intraluminal polipoidea en la pared de la vesícula biliar, que no tiene una extensión extraluminal. Como podemos ver, hay como una presencia de una masa al interior de la cavidad vesicular. En estas otras imágenes podemos ver en la figura 3 una tomografía axial que nos va a mostrar una masa en el fondo de la vesícula y un compromiso ganglionar paraóptico. Y en la figura 2, una resonancia magnética que nos muestra una gran masa en la vesícula biliar con infiltración hacia el hígado y un conglomerado ganglionar celíaco. Como les mencionaba, a partir de los estadios era que había unos compromisos hacia otros órganos y a partir del T1B se va a considerar también realizar un estudio imagenológico de estadificación clínica de alta resolución en tórax, abdomen y pelvis en busca de lo que son estas infiltraciones. Se van a buscar las linfoadenopatías regionales o de metástasis a distancia, que inclusive se puede estudiar a través de un estudio de la laparoscopía. Como vemos en la figura 5, podemos ver que ha habido hallazgos laparoscópicos del compromiso peritoneal del cáncer de la vesícula. En la figura de la eco, en la figura 54 y 57, también hay una presencia de una masa dentro de la vesícula biliar con una pérdida de continuidad de la pared de la vesícula, a diferencia de la eco anterior. En esta sí se va a sugerir que hay un crecimiento extraluminal. Y las siguientes dos imágenes de las TC se puede observar que también existe la presencia de una masa en la vesícula biliar que tiene una invasión local hacia la vena porta. Y en la otra va a mostrar el cáncer de la vesícula biliar con la invasión hacia el duodeno y el parénquima hepático. En cuanto al diagnóstico, como les mencioné, los pacientes generalmente no muestran síntomas de presentación y si es que existen, están relacionados con la colecistitis aguda, es decir, estas van a depender de la obstrucción del cuello de la vesícula y este puede darnos indicador de un mejor pronóstico o que se encuentra este cáncer en estadios mucho más precoces. Asociados a estos pueden haber otros síntomas como usualmente la pérdida de peso, también la ictericia o la presencia de una masa abdominal que se relacionan con unos estadios ya más avanzados de esta enfermedad. En aquellos pacientes que tienen una colecistitis crónica, suelen tener también unos cambios recientes en la calidad o la frecuencia de su dolor. Y el dolor epigástrico crónico también es uno de los síntomas, así como la saciedad precoz o la sensación de plenitud.
Entonces, como les decía, algunos exámenes auxiliares son la ecografía, la TC, también se pueden utilizar métodos percutáneos o también ultrasonografía endoscópica. En la ecografía debe estar indicada cuando hay dolor, presencia de dolor en el cuadrante superior derecho. Se va a ver, como nosotros hemos podido notar en las imágenes anteriores, una lesión de forma irregular en el espacio subhepático de una masa heterogénea que se encuentra en la luz de la vesícula biliar, y la pared de la vesícula también puede estar o también comprometida o también engrosada de forma asimétrica. En la TC esta va a ser importante porque nos va a ayudar a lo que es la estadificación y también con esto pues evaluar el tratamiento a seguir. Y también identificar si ha habido metástasis peritoneales, metástasis hacia el hígado, linfadenopatía o también afectación vascular. Y la TC trifásica nos va a ayudar a identificar la afectación de la arteria hepática o de la vena porta. Entre los métodos percutáneos, estos nos van a ayudar a identificar la irresacabilidad o la incurabilidad, de esta enfermedad, y se va a denominar irresacabilidad, cuando va a existir una cobertura de la vena porta o afectación hepática extensa. Y se denomina que estos cánceres van a ser incurables cuando existe una metástasis hepáticas o también peritoneales. La ultrasonografía endoscópica se considera un método diagnóstico útil en aquellos pólipos que son mayores a 1 centímetro, dado que nos van a ayudar a poder identificarlos. Y la presencia de un fuerte flujo Doppler en el color de los pólipos nos van a ayudar a predecir la presencia de una neoplasia. En cuanto al tratamiento, estos están de acuerdo al estadiaje, y en pues la resección del cáncer de vesícula va a ser o ha continuado siendo el único medio que tiene un potencial curativo para esta enfermedad. Y en estos hay diferenciación de abordaje en lo que les decía de los estadios del T1A y del T1B. Del T1A hacia adelante, hacia a un TX, nos va a referir de que no van a requerir unos estudios adicionales o una reintervención quirúrgica y tienen un buen pronóstico, una sobrevida hasta el 95% a 5 años. Pero en aquellos pólipos que nosotros encontremos y que superen el tamaño de los 10 centímetros, están indicados para poder realizarle una colecistectomía abierta, que esto se debería realizar preferiblemente de forma abierta y no por laparoscopía, porque existe un riesgo de que en caso de cáncer pase de ser curable a ser incurable. A partir del T1B vamos a evaluar si es que está de forma diseminada o no diseminada. Y en caso de que no sean diseminadas, según el National Comprehensive Cancer Network, se va a recomendar una resección oncológica extendida, ampliada, el cual va a constituir en que se va a indicar la resección de la fosa de la vesícula biliar, más la disección de los ganglios linfáticos regionales, más la resección del colédoco. En caso, si es que sí existiera una diseminación, se debe indicar adicionalmente la resección de los segmentos 4B y 5. Y si bien a menudo también van a requerir una hepatectomía central que van a comprometer a otros segmentos como pueden ser el 4, el 5 o el 8. Y en caso de las reintervenciones, es decir, de un cáncer insospechado de vesícula biliar que está de forma irresecable, se les indica una cirugía radical que va a comprometer una resección parcial de los segmentos 4B y 5B, con un margen de al menos de 3 centímetros a cada lado del lecho vesicular, y la linfadenectomía, con resección de los ganglios del hilio hepático y de la arteria hepática también. En cuanto al pronóstico, el estadio tumoral es considerado el factor mucho más importante para poder predecir la supervivencia de estos pacientes. Y en los casos de cáncer vesicular que son diagnosticados en etapas tardías,
incluso pueden desarrollar metástasis aún después de las cirugías radicales que se les haya realizado. La supervivencia a 5 años de esos pacientes en estadio 1 es de un 65 a un 85%. De un estadio 2 va a minorar hasta el 50% y del estadio 3 va a ser la mitad, del 20 al 25%, y en el estadio 4 es una mínima de 6 a 15%. Con excepción del carcinoma in situ o del estadio T1A, la supervivencia del cáncer de vesícula biliar va a ser muy pobre. Y en caso de los cánceres ya avanzados, en los cuales se podría indicar también, además de la colecistectomía radical, una terapia adyuvante, que se ha visto que, bueno, hay evidencia de que puede llegarse a lograr una mejor supervivencia a largo plazo. ¿Y cuál es esta terapia? Pues la más comúnmente utilizada es la de gemcitabina o una fluoropirimidina y un agente de platino, como puede ser el cisplatino o el oxaliplatino. Bueno, pasando al segundo tema, lo que sería el cáncer de las vías biliares. El cáncer de las vías biliares es, pues aquí vamos a ver la presencia del colangiocarcinoma. Esta también es una entidad patológica poco frecuente que va a tener un pésimo pronóstico. La evolución y el tratamiento, bueno, para nosotros hacer la evaluación y para poder describirle un tratamiento, se ha necesitado una división arbitraria de los conductos biliares, en los cuales se va a dividir estos en tercios, según la localización de la obstrucción. Y de acuerdo a esto, vamos a tener aquellas lesiones que son proximales, que son las periliares e intrahepáticas, y también las lesiones distales, que son de la región periampular. Y cuando este cáncer llega a comprometer los 2/3 del total del árbol biliar, en proximidad hacia lo que es la bifurcación, se le va a conocer como los tumores de Katzin. Claro. Y también aquí existen factores de riesgos, entre ellos están las lesiones congénitas, como pueden ser los quistes coledocales. Estos porque van a hacer una exposición del epitelio biliar a las secreciones pancreáticas tóxicas. También hay un factor de riesgo de procedencia, que es más que nada en el sudeste asiático, por la presencia de algunos agentes infecciosos, como es la Clonorchis sinensis y también la Epistorchis viverrini, que van a causar una inflamación biliar crónica, y con esto pues también pueden generar una obstrucción y estenosis. Otro de los factores es la colangitis piógena recurrente, que va a promover la formación de los cálculos biliares primarios con infecciones, así como la colangitis esclerosante primaria, que también va a coadyuvar a que se forme una estenosis multifocales autoinmunitarias en los árboles biliares, tanto intrahepático como extrahepático. Y algunos de los medicamentos que podrían ser la causa iatrogénica o también carcinógenos químicos están el medio de contraste de dióxido de torio, el amianto y el consumo del tabaco. En cuanto a la clasificación, aparte se puede dividir a esta entre esclerosante, nodular y papilar. La nodular y la papilar van a formar lo que son las lesiones distales, mientras que el esclerosante va a ser de las lesiones proximales. Este esclerosante también va a ocasionar una fibrosis periductal de patrón concéntrico y una oclusión circunferencial de lo que es el conducto, mientras que la nodular generalmente va a producir un crecimiento hacia la luz del conducto y va a ser una masa firme en la pared de este ducto. La papilar va a ser una lesión polipoidea blanda, que es la que tiene menos fibrosis periductal y por tanto nos ofrece un mejor pronóstico. En cuanto a la estadificación, esto también se fundamenta en el sistema de estadificación del TNM. Y aparte de ello, se diferencia también levemente en que va a estar dividida anatómicamente, es decir, que hay una estadificación para la vía biliar intrahepática, la vía biliar distal y para la vía biliar periliar, perdón. Y
Más que nada, pues la infiltración local y directa y la diseminación hacia los ganglios linfáticos, que es lo habitual en esta clase de enfermedades, nos van a ofrecer el peor pronóstico. En general, en un resumen, los T1 van a ser aquellos tumores que van a estar confinados en una vía biliar, mientras que los T2 se van a extender más allá de las vías biliares, pero no van a infiltrar hacia las estructuras adyacentes, como lo pueden ser la arteria hepática o la vena portal, que estas en sí, las T2, van a tener un pronóstico significativamente mejor que los que afectan a cualquiera de las estructuras adyacentes, que serían a partir del T3 para hacia adelante. En cuanto al diagnóstico, la clínica va a depender de la localización de su origen y también de las manifestaciones de la obstrucción biliar dentro de ella. Puede existir la presencia de una ictericia indolora, que es un síntoma frecuente, o también puede haber pacientes que tengan una obstrucción unilobular, en la cual vamos a ver que ha habido la atrofia lobular unilateral y también esto pudo desarrollar a que se dé una hipertrofia lobular contralateral. Esto por una compensación hepática que puede hacer que esté compensada, como dice, y ya posteriormente cuando se complique, es decir, que va a tener una manifestación cuando esta enfermedad ya esté en estadios más avanzados. El colangiocarcinoma se produce en obstrucción en la bifurcación hepática o debajo de ella, se presenta en estadios más tempranos que el intrahepático. Y el dolor constante suele ser indicio de la enfermedad mucho más avanzada. Los colangiocarcinomas tienden a extenderse por vía submucosa con invasión perineural, que esta sería la explicación para el dolor consecuente dentro de esta enfermedad avanzada. Otros signos van a ser la ictericia obstructiva, la hiperbilirrubinemia, también como puede encontrarse concentraciones de fosfatasa alcalina mucho mayores a las habituales. También en el tiempo de protrombina y el nivel de albúmina en estas fases avanzadas no suelen estar afectados. Y podemos pedir también algunos marcadores tumorales como es el antígeno carcinoembrionario y el antígeno carbohidrato 19, pero estos no nos sirven mucho para el diagnóstico, pero sí nos podrían servir para poder realizar un seguimiento o de pronosticar algunas recidivas. Otros exámenes auxiliares son la ecografía y la TC. Dentro de la ecografía, esta nos va a permitir saber si hay dilatación de las vías biliares intrahepáticas, pero generalmente no nos van a ser útiles para identificar el lugar de origen de esta obstrucción. Y en estas van a haber características propias de las oclusiones que son en la vía proximal biliares o también en las distales, que son las periampulares. Dentro de las proximales vamos a ver que la vesícula y el árbol biliar extrahepático están descomprimidos, mientras que dentro de las distales va a haber una dilatación de las vías biliares extrahepáticas y una distensión de la vesícula biliar. Por otro lado, en la TC, esta pues también nos va a ayudar a lo que es la identificación, la caracterización, ver la forma y si es que hay una relación o no con las estructuras vasculares adyacentes. Y nos podrían servir para una planificación preoperatoria, pero esta sola va a ser insuficiente para valorar la viabilidad y la idoneidad de una resección. Por otro lado, la TC trifásica nos va a ayudar también a valorar lo que es la enfermedad metastásica y también a ver si es o no resecable. Dentro del tratamiento, este tratamiento quirúrgico está indicado cuando no existen contraindicaciones para la resección. Estas contraindicaciones, pues es si es que hay una metástasis intrahepáticas bilobulares, si hay una enfermedad extrahepática, si hay una afectación de los radicales biliares secundarios bilaterales, o si también hay una afectación de lo que son otras estructuras como la vena porta principal, la arteria lobular hepática bilateral, o si también existe una atrofia lobular con implicación de la vena porta contralateral o de los radicales biliares. Un dato importante aquí a destacar es de que se ha de proceder la exploración incluso en ausencia de un diagnóstico tisular confirmado. Esto porque en el 50% de los pacientes que se someten a esta exploración
van a registrar hallazgos que van a impedir la resección de esta misma. Ya sea porque se encuentren metástasis peritoneales o también hepáticas o lesiones localmente avanzadas, que es lo que les dije que ya eran criterios para no realizar la resección. Y el tratamiento quirúrgico va a depender la preferencia de acuerdo a si es que es un colangiocarcinoma distal o proximal. Y dentro del colangiocarcinoma distal se hace una pancreatiduodenotomía, en el cual se ha visto que tiene una tasa de supervivencia a 5 años hasta del 50%, y como esta va a comprometer el plano submucoso, se recomienda hacer un corte congelado del margen de la vía biliar proximal, que va a ayudar a asegurar la resección total. Y dentro del colangiocarcinoma proximal se indica lo que es la resección del tejido de los ganglios regionales, más la resección bloque del colédoco con el parénquima hepático, en la medida que sea necesaria para poder conseguir los márgenes negativos. Y es aquí también donde tenemos lo que son la clasificación de Bismuth-Corlett, en el cual, de acuerdo al tipo de afectación, nos va a indicar qué tipo de técnica quirúrgica va a ser preferible. En general, en todas estas, lo que está indicado es lo que es la hepático-yeyunostomía en Y de Rose, en el cual básicamente es que se va a cortar una parte del duodeno para poder unir así ya la vía biliar directamente y formar así como es una forma de Y. Bueno, en esta parte he adjuntado algunos videos para poder evidenciar cómo se realiza el manejo paliativo también de algunos colangiocarcinomas que no pueden ser tratados quirúrgicamente. En el primer video vamos a ver lo que es el tumor de la bifurcación de la vía biliar. Un ratito. ¿Se puede visualizar? Precio. Hola, soy el doctor Ignacio Javier Calleja Kempin, cirujano general del Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Vamos a presentar un caso de un varón de 68 años de edad, sin antecedentes de interés, que ingresa en nuestro servicio por ictericia de piel y mucosas. Se le coloca una prótesis plástica en el hepático derecho con normalización de la bilirrubina. Se decide también embolización portal para conseguir hipertrofia del lóbulo izquierdo. Hemos visto en la colangioresonancia cómo la tumulación afecta especialmente al hepático derecho. Es un 3A. En principio, comenzamos con la laparotomía subcostal bilateral y exploración manual del ilio hepático para comprobar operabilidad del tumor. Una vez decidida la operabilidad, se comienza la disección del ilio hepático en la zona supraduodenal, realizando una linfadenectomía completa del ilio hepático y sección de la vía biliar a ese nivel. Se realiza la sección completa de la vía biliar y la ligadura de los pedículos derechos. En este momento vemos cómo se ha liberado totalmente los pedículos izquierdos, vemos la porta totalmente liberada, y así como la arteria hepática, y se pasa con una disector la vía biliar, que se seccionará posteriormente. Se comienza la disección y la sección hepática para realizar una hepatectomía derecha junto con el segmento 1. En este momento se está utilizando un bisturí ultrasónico del tipo CUSA y un aparato sellador de tipo Thunderbit. Y ya se ha realizado totalmente la hepatectomía y se ha liberado las estomas biliares que se van a anastomosar. En este caso han quedado 3 estomas biliares en el lado izquierdo que se unirán para realizar una única sutura a un asa en Iderux. Aquí vemos ascendida ya el asa en Iderux y estamos comprobando cómo llega fácilmente y se va a suturar a las 3 bocas. En este momento ya se ha terminado la anastomosis y hemos finalizado la anastomosis del asa en Iderux de forma terminolateral, observando toda la línea de sección hepática que se encuentra exangüe y libre de boquillas biliares. En este momento realizamos una sutura de los mesos del asa de Iderux para evitar posibles hernias internas. Quedan varios puntos sueltos en los mesos del asa de Iderux, así como del mesocolon, y posteriormente se completa la hemostasia colocando un sellador hemostático de tipo Pachosil. Vemos la superficie de sección de la hepatectomía totalmente exangüe. Comprobamos el resto del hígado remanente, que tiene buen aspecto,
y el lóbulo izquierdo ha adquirido buen tamaño después de la realización de la embolización portal derecha que se había realizado 4 semanas antes. Vemos aquí la ficha técnica de la cirugía. Hablamos de la disección del hepático y conferencia biliar, la patectomía derecha y resección del segmento 1, como se ha descrito previamente. La evolución fue buena, con un drenaje biliar escaso que se dio al 10º día. Eso es en caso del tratamiento quirúrgico. Bueno, en casos en los que ya no esté indicado hacer un tratamiento quirúrgico, es decir, que sea irresecable o incurable, se pueden utilizar algún tratamiento paliativo para poder aliviar los síntomas que existen. Por ejemplo, aliviar la ictericia, aliviar el dolor, que se puede hacer con opiáceos que sean orales o tal vez intravenosos. Y también se ha visto que este tratamiento paliativo no va a mejorar o va a restar posibilidad de complicaciones o mejorar en sí la supervivencia, pero pues es más que nada sintomático, un tratamiento sintomático. Y dependiendo de la localización de dónde está esta enfermedad, se va a preferir el uso de lo que son las vías de drenaje endoscópicas o también las percutáneas. Y en caso de las distales, se ha visto que hay una mejor evidencia en cuanto a la sobrevida o menos complicaciones cuando se usa endoprótesis metálica autoexpansible en lugar de las de plástico. Y en caso de las que son distales, se usa el procedimiento de CEPRE y en las proximales, la CTP. En esta vamos a ver un ratito, doctor. Buenas noches, continuando con los programas de actualización gastroenterología, vamos a presentarles esta noche un caso muy interesante sobre lo que llamamos nosotros los colangiorea o calangiocarcinomas. Son tumores que estrechan la vía biliar, o sea, por donde sale la bilis, por lo tanto, pues el paciente está obstruido en cualquiera de los segmentos que tiene la vía biliar, pues el paciente se pone ictérico, realiza prurito, empieza a ponerse muy amarillo, a rascarse permanentemente, a tener las materias fecales sin color alguno, que se llaman acólicas, y por lo tanto estos pacientes pues hay que tratarlos de la mejor forma posible, y aquí vamos a mostrar la forma paliativa, o sea, cómo paliamos el tumor para que produzcan menos ictericia, menos prurito, ya que estos tumores por lo general son muy malignos, invaden muy fácil y el pronóstico es muy duro. Estos son los colangiocarcinomas, generalmente estas son las vías biliares y donde señala la flecha pues es un estrechamiento. Miren que la vía biliar viene marcada así como blanquita, este es el hepatocolédoco que desembocaría aquí al duodeno y acá están las vías biliares intrahepáticas, esto sería hígado. Y hay un estrechamiento que es lo que pues en esta fotografía tomada de Google se interpreta como un colangiocarcinoma. Entonces acá ya está en una fotografía también tomada de Google, como esta es la vesícula, esta es la vía biliar desembocando al duodeno y aquí está el colangiocarcinoma. Esto ya es nuestro, realizado en marzo de este año, en el cual entramos a la segunda posición del duodeno, miren, en un paciente con ictericia y vemos la papila, estamos tratando de canularla, pero es tan intenso el tumor a este nivel que no nos permite una canulación fácil, por eso pasamos a lo que se llama el precorte, o sea que al no poder entrar por la papila, tratamos de abrir por encima de la papila un orificio natural, miren lo que estamos haciendo. En este instante estamos entrando por un orificio que llamamos nosotros de fístula, o sea, nosotros estamos creando ese mismo orificio a través de un bisturí de punta que se llama, el cual pues tiene 3 puertos, lo que nos permite por uno cortar, por otro inyectar agua a medio contraste, por otro pasar una guía. Ahí entonces estamos tratando de abrir una vía alterna que nos permita pasar por encima de lo que el tumor ha hecho, que es que ha estrechado la vía natural, que es la vía de la papila. Ahí estamos entrando, pasamos una guía, la guía empieza a entrar, esa guía coge y pasa por la vía biliar, y si son las estrechas, pues la guía es hidrofílica, o sea que la punta es una punta blanda que no lesiona. Si ustedes ven ese aspirobilis por el catéter, lo que indica que efectivamente estamos en la vía biliar, empezamos a aplicar medio de contraste. Esta es la zona del tumor, esta es la vía biliar normal, este es el aparato. Miren ustedes cómo está en la zona estrecha, miren los hepáticos acá, cómo están dilatados y distendidos. Ahí estamos haciendo lo que se llama la papilotomía, es ampliar ya el orificio que hicimos nosotros a través del papilótomo de punta para poder pasar stents y poder manipular toda esta zona. En este instante estamos poniendo lo que se llama el dilatador de Soendra, miren ustedes, es la forma como llegamos a dilatar la zona. Ahí estamos pasando. Es porque para pasar un stent esa zona es muy estrecha y se nos quedaría. Es dilatador de Soendra, Soendra es un oriental que vive en Alemania y que es en el mundo uno de los mejores en la parte de endoscopia terapéutica, además es uno de los inventores más grandes que existen. Aquí estamos pasando el dilatador de Soendra, ahí va subiendo, ahí va llegando a la zona de estenosis,
hay paso a la zona de estenosis, dilatamos, y entonces ahorita a través de la guía lo que hacemos es pasar un stent de teflón, en este caso, el cual nos va a permitir que el paciente drene tranquilamente y por lo menos los efectos obstructivos del tumor en forma paliativa se quiten. Ahí queda, mire, el stent colocado, vean cómo drena bilis libremente, lo que indica que quedó bien puesto, y esto pues va a dar un manejo paliativo del paciente de forma adecuada. Bueno, demostramos así como en Manizales existen centros de relevancia en los cuales asisten pacientes de toda parte del eje cafetero, incluso a nivel nacional. Por eso Manizales debe sentirse orgulloso de tener centros pilotos. Bueno, eso en cuanto a los dos primeros temas. Ahora para cerrar vamos a hablar acerca de otros tumores. En sí, cualquier tumor primario o secundario que afecte al hígado va a poder obstruir lo que es la obstrucción biliar. Y entre ellas podemos mencionar las enfermedades ganglionares portales por adenocarcinomas, como es el carcinoma hepatocelular, el adenoma pancreático o el carcinoma colorectal, que estos en sí van a generar que los ganglios metastásicos puedan comprimir el colédoco en cualquier punto de su longitud y así puede generar la enfermedad. El linfoma puede afectar a la cadena de ganglios linfáticos portales y cuando se aísla en los ganglios periportales es, por desgracia, pues muy difícil de diferenciar del colangiocarcinoma. En esta parte, la colocación de endoprótesis plásticas temporales para aliviar la obstrucción es habitualmente la única intervención terapéutica requerida, ya que estos linfomas suelen responder a la quimioterapia y en general la obstrucción pues se va a resolver. En cuanto a las lesiones primarias del hígado o la enfermedad de metastásica hepática, estos pueden obstruir el árbol biliar por compresión o por extensión. Y en ocasiones poco frecuentes, pues las células tumorales pueden realmente pasar al árbol biliar y embolizar distalmente. Por otra parte, los cistoadenomas biliares intrahepáticos y un cistoadenocarcinoma pueden obstruir la vía biliar directamente o también por el paso de la mucina que estas van a producir. Bueno, hasta ahí sería mi parte. Muchas gracias. Ya, doctora. Doctora, lo que sí queríamos es que quede claro en los cánceres de vesículas que, o el del tracto biliar también usamos, doctora, los stent autoexpansibles, ¿no? Son los stent de titanio, que no, o sea, lo pone gastro. Y la posibilidad es que, igual que el stent de plástico, lo que ocurre cuando el stent de plástico, el tumor va creciendo prácticamente, pues lo cierra. En cambio, el stent autoexpansible, que es de titanio, eso queda ahí. Y claro, es igualito, no lo va a detener el cáncer, pero sirve pues con mayor tiempo para que el paciente, pues hasta cuando ya esté el momento que decía Dios, se lo lleva. En cambio, los plásticos debe ser que estar recambiando cada 2, 3 meses y que se le hace más dificultoso incluso al gastro, ¿no? Y lo otro sí quería dejar claro que en todo lo que es hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, perdón, si tenemos que está tomado el lado izquierdo, se puede hacer una hepatectomía izquierda dejando el derecho. Y si está tomado el lado derecho, a la inversa, se hace una hepatectomía derecha que el izquierdo. Pero si ya hay compromiso del derecho y también hay compromiso de la vena porta izquierda o también de la vía biliar, ya prácticamente no se hace nada. Uno, porque va por a través de la mucosa de la vía biliar, por ahí va ascendiendo, entonces habría que estar sacándose un pedazo de hígado y mandar a estudiar. Eso ya está claro que ahí ya solo es paliativo, ¿no? Se pone su stent para que el paciente pueda, pues, comer, vivir tranquilo, hasta el momento que, bueno, son pues, 3, 6 meses y el paciente fallece, ¿no? Incluso ven ustedes haciéndole una resección a 5 años, si hemos operado 2, solo llega 1 si es que llega, ¿no? Porque cuando ponemos 5 años no es que el paciente viva 5 años, es un lapso entre entre 1 mes hasta 5 años. Y en cáncer de vesícula igualito. Cáncer, yo por eso digo, no se toca porque por gusto, le hacen todo lo que quieren. Incluso se propone duodenopancreatectomía. Se saca desde la vesícula
hacia abajo y saca cabeza y páncreas, todo lo que es primera, segunda, tercera y cuarta porción de duodeno, pero igualito, el pronóstico es malo, el paciente se va a morir en un tiempo corto. O sea, lo que tenemos que ver también humanamente, ¿qué le ofrecemos al paciente? Si es mucha operación para un tiempo de sobrevida corto. Definitivamente, no, nosotros no lo hacemos. Máximo hacemos un bypass para que un stent, si funciona, perfecto para que el paciente no esté ictérico, y un gastroentero para que la comida pase de frente abajo al intestino y no haya problemas. Y hablar bien claro con los familiares, hacerles entender que es un cáncer, que desgraciadamente desde que hemos empezado a hablar sobre cáncer de vías biliares el debut ya es con ictericia y ya cuando son avanzaditos. ¿Alguien más va a exponer o ahí terminamos? Delegada. Doctor, para hoy día estaban programados los casos clínicos también, según el cronograma, pero mis compañeros me mencionan que están cansados y que es mucho tiempo, que no es académico que estemos tantas horas. No sé si usted considera que continuemos o desea reprogramar. Si lo reprogramamos, tendríamos que ver un día que sí se pueda, ya que nuestro horario es bastante ajustado. No sé si usted considera oportuno hacerlo ahora o desea reprogramarlo. Doctora, no se preocupen, no lo hacemos y les pongo 11 a todos, pues no hay problema. Claro, si están cansados van a descansar. Ya, doctor, en todo caso, no sé, Doctora, ¿qué mencionan mis qué tanto compañeros? no, desgraciadamente nuestra parte de nosotros es amplia, eso sí yo lo sé, porque incluso cuando yo he dictado en virtual siempre empezaba yo a las 8 y terminaba a las 2, 3 de la tarde. ¿Cuántos Ya, en casos van ese a presentar? caso, ¿3? son 3 casos clínicos, doctor. Mis compañeros dicen que sí van a exponer. No, de una vez expongan, doctora, porque otro día imposible, porque yo estoy con el resto de alumnos y también soy representante de la universidad en el hospital y tenemos problemas con los internos residentes que van a viajar al extranjero, sobre todo los Ujú. residentes. Sí, doctor, estoy de acuerdo. Ya, Ahora mis compañeros van a presentar. que presenten de una vez. Gracias, doctor. ¿Se me escucha, doctor? Sí, te escucho bien, te escucho bien. Ya voy a proyectar. A ver, permítame un momento. Ya bueno, vamos a presentar un caso clínico que es una mujer de 76 años con dolor abdominal, hipocondria y dilatación de las vías biliares, ¿no? Lo vamos a realizar. ¿Quién habla? Carrizo por Luis Pol y Cárdenas Melo Catherine, ¿no? Bueno, en cuanto a los antecedentes, vamos a ver, ¿no? Que es una mujer de 76 años con antecedentes heredofamiliares que no hay ninguna relevancia, ¿no? Es ama de casa, es originaria de Marinalco, en el Estado de México. En cuanto a la dieta, cantidad y calidad adecuada, no hay tixomanías, también niega contactos con animales o viajes recientes, ¿no? Y no hay pérdida de peso significativo, ¿no? También se vio que se realizó una colecistectomía en 1975, lo cual sería a los 43 años. 10 años más tarde también presentó otro cuadro de dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, por lo que se le realiza una CEPRE. Aquí se encuentra, ¿no? Coloidocó en cola de ratón, por la cual se va a realizar una exploración abierta de vías biliares o una colocación de una sonda tenas sin mayores hallazgos o diagnóstico después. Bueno, el padecimiento lo inician en el 2000, a los 76 años, con un cuadro caracterizado por ansiedad, dolor abdominal 9 de 10,
de epigastrio e hipocondrio derecho de tipo cólico con irradiación en mi cinturón a región lumbar y derecha. Este cuadro se acompaña de diaforesis, náuseas, vómitos de contenido gastrobiliar y estreñimiento, lo cual le llevan a hospitalizar, ¿no? Ya haciendo estudios complementarios en una tomografía axial computada, se muestra, ¿no?, dilatación de colédoco con un septo en su interior. Y dentro de los estudios laboratorios vamos a ver, ¿no?, a su lado derecho, entre la biometría hemática, una leve leucocitosis, pero como los neutrófilos segmentados están normales, no es tan significativo, ¿no? En cuanto a la química sanguínea, glucosa, nitrógeno glucérico, creatinina, ácido úrico, está dentro de los normales. En cuanto a la prueba de función hepática, vamos a ver, ¿no?, que aquí tenemos, en cuanto a la bilirrubina total, van a estar un poco elevadas, de predominio en cuanto de bilirrubina directa, ¿no? La indirecta es normal. Y vamos a ver también la ALT, que está ligeramente elevada, y también la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Con esta bioquímica podríamos decir, ¿no?, que se encuentra ante una obstrucción del árbol biliar, ¿no? Y también vamos a ver aquí que la valoración va a ser por parte de la clínica de gastroenterología, en la cual decide realizar CEPRE y se encuentra, ¿no?, gastritis antral acentuada, estenosis de papila de Vater, de etiología cicatricial, dilatación importante de vías biliares, ¿no? En cuanto a la exploración física, vamos a ver signos vitales: frecuencia cardíaca de 85, frecuencia respiratoria de 21, la tensión arterial 120/90, temperatura 37, índice de masa corporal 26, ¿no?, ligeramente subida de peso. Vamos a ver que la paciente tiene una edad cronológicamente, se encuentra de palidez de tegumento sin ictericia. En cuanto a los ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad, sin agregados, campos pulmonares bien ventilados, Giordano negativo bilateral, puño percusión, ¿no? Abdomen con peristalsis normal, blando y depresible, con dolor a la palpación media profunda de epigastrio e hipocondrio derecho. No hay presencia de megalias, sin signos de irritación peritoneales, y extremidades sin alteraciones, ¿no? Y aquí podemos observar las imágenes, ¿no? En la primera imagen vamos a ver la colangiografía, en la cual se observa una dilatación de las vías biliares extrahepáticas. También se encuentra la vía biliar intrahepática, no está dilatado, pero la vía biliar principal sí lo está, ¿no? Se nota, ¿no? La siguiente va a ser una tomografía, dilatación del conducto colédoco, ¿no? También tenemos otras imágenes. En la tercera imagen podemos ver, ¿no?, el conducto principal y el conducto cístico van a desembocar a un lado medial. No hay presencia de litiasis. En la imagen 4 se visualiza el conducto pancreático, como se puede observar, ¿no? Este está uniforme, sus contornos y calibre normales. Los panos grasos están conservados y el conducto pancreático se ve normal, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, en la CEPRE, se ve la papila de característica normal, canulación y una realización de la esfinterotomía. Y en la imagen 6 podemos ver, ¿no?, una colangiografía endoscópica, que se ve la vía biliar dilatada y también hay un cierto defecto en el llenado en la parte alta de las vías biliares, ¿no? Se puede observar. Y bueno, va a continuar mi compañera con la discusión, ¿no? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Catherine Cárdenas Melo. Tenemos que tener en cuenta que la paciente no presenta antecedentes, es ama de casa y básicamente le está cruzando con un cuadro de obstrucción en la vía biliar, ¿no?, que se va a manifestar con un dolor, básicamente en el hipocondrio derecho, con una dilatación importante de lo que son las vías biliares.
También se tiene que tener en cuenta el examen químico, el test bioquímico que se le ha solicitado, donde se encuentra alterado lo que es la fosfatasa alcalina, así como también el gamma-glutaril transpeptidasa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando hay un aumento de lo que es la fosfatasa alcalina y que generalmente va acompañado que es de la de la GGT, es un patrón colestásico. Ahora, estas enzimas están relacionadas con esta obstrucción de la vía biliar. Sobre todo se elevan en lo que son en los procesos obstructivos, ¿no? La oclusión de esta vía biliar también va a estar dada por dos posibles etiologías, que puede ser benigna o maligna. Pero por la parte maligna, se tiene que tener en cuenta la edad de la paciente y la dilatación importante, ¿no? Esto es lo que nos obliga a pesar la posible etiología maligna. Pero el otro punto que se tiene que tener en cuenta son los datos de lo que es la historia que sugiere una etiología benigna, ya que la paciente no tenía pérdida de peso ni tampoco presentaba ictericia. La mayoría de lo que son las obstrucciones malignas van a cursar con lo que es la ictericia, así como también la primera manifestación que se da en esta patología, pero no siempre se da. Otros antecedentes también que van a apoyar la etiología benigna son el tipo de evolución que va a aparecer, ¿no? Si está asociado o no con el problema actual de la paciente. Además, también se tiene que tener en cuenta el antecedente de lo que es la colecistectomía que se realizó la paciente en 1975, y también el antecedente más importante es la exploración abierta con lo que es la colocación de la sonda T que se realizó 10 años posteriores. Bueno, todos estos datos que se ha presentado nos obligan a pensar lo que es de origen benigno, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también, de acuerdo a esto, las posibilidades diagnósticas, ¿no? Pensando si es una oclusión biliar de tipo benigna y posteriormente a lo que es una manipulación. Se tiene que considerar una obstrucción secundaria a la colecistectomía y a la colocación, sobre todo de la sonda T, ¿no? También se tiene que tener en cuenta que existen algunos reportes de que cuando se retira esta sonda T puede quedar algún rezago de esta sonda dentro de lo que es la vía biliar, ¿no? Y puede causar algún septo en su interior, ¿no? La segunda consideración también que se tiene es que la paciente tuvo una esfinterectomía 10 años posteriores, y después se le realiza una CEPRE, pero se desconoce los hallazgos de estos resultados en la historia. Pero la estenosis secundaria es esfinterotomía previa, es algo muy importante que debemos considerar en cualquier tipo de paciente, ¿no? Cuando se presenta una obstrucción, y tenemos que pensar si es de origen benigno y qué tipo de antecedentes presenta. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que de origen benigno, en esta paciente la infección se produce básicamente, creo que es por parásitos, que es una de las causas de obstrucción de la vía biliar que pudiera estar asociado a este septo que se va a ver en el interior del colédoco, ¿no? Y que puede dar a lo que es la obstrucción de la vía biliar. Básicamente, a nivel de la vía biliar, las infecciones asociadas son fasciola y ascaris. Lo más probable es que la paciente, la etiología sea por la fasciola. Y generalmente van a cursar con lo que son las diaforesis, el dolor que se va a presentar, sobre todo en el hipocondrio derecho, el septo en el interior. Y bueno, este es el diagnóstico de la paciente a la que se refiere, doctor. Eso sería todo. Gracias. Está bien, doctora, porque no crean que es tan infrecuente, ¿eh? Nosotros hemos tenido oportunidad de, al explorar vías biliares, encontrar parásitos. Una sorpresa, pero se ha encontrado. Sobre todo también gente que venía de la selva. Es más frecuente, ¿no? Será por el agua que toman, que a veces no es potable.
Y hemos visto en el hospital varias veces. ¿Quién continúa? Sí, doctor. Ahorita presento. Un momento. ¿Se observa, doctor, la pantalla? Sí, en amnesis, sí. Ok. Bueno, para comenzar, primero, bueno, el caso va a ser presentado por mi persona, Herrera Ticona Juan Pablo, y mi compañero de apellido Cabezas. Vamos a presentar el caso clínico de absceso hepático. Yo les presentaré la primera parte, que es la anamnesis, el examen físico, el laboratorio y la imagenología. Mi compañero les presentará sobre la discusión, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico y las conclusiones del caso. Bien, en la presentación de... Disculpe. Sí, no. Sí, doctor. Continúa nomás, Ya, continúa. ok. En la presentación del caso clínico, pues vamos a obtener este caso de un paciente de 39 años, masculino, que presenta como antecedente patológico ya desde 40 años, diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión arterial sistémica, ¿no? Que va a ser tratada con glibenclamida y captopril. Recordemos que la glibenclamida pues es un hipoglicemiante y pues el captopril va a ser un YECA que pues va a controlar la hipertensión, ¿no? También va a tener antecedentes de alcoholismo y tabaquismo. En la anamnesis vamos a tener que pues este paciente fue ingresado a urgencias el 21 de septiembre de 2020 en la sala de medicina interna del Hospital Clínico Quirúrgico. Bueno, estos son ya los donde ha sido internado, pues, y va a llegar a medicina interna por el síndrome febril específico. También recordar, pues, que este síndrome febril específico va a estar caracterizado por la fiebre, ¿no? Menor a 7 días y una causa aparente. Hasta el momento podemos deducir que el paciente va a tener, pues, conjuntamente con este síndrome febril, tal vez dolor, cefalea, malestar general, diarreas, vómitos, astenia o alguna otra sintomatología agregada, ¿no? Y esto, pues, se va a observar en que también va a evolucionar en estos 3 días en dolor abdominal. Después de 4 días del ingreso, se solicitó una valoración por el cirujano intensivista por una descompensación metabólica, ¿no? Recordemos que este paciente pues, va a tener diabetes mellitus 2, si al no poder ser controlado o entrar tal vez en un estado de infección, pues puede generar esta hipoglucemia, ¿no? Y también por el dolor abdominal presentado en el hipocondrio derecho, lo que podría ser presentado en algunos casos también tal vez como una afección hepática o de vías biliares, ¿no? Aún desconociéndose la causa aparente. Vamos a recordar, bueno, también se observa que días de la evolución, este dolor en el hipocondrio derecho va a ser pesante, va a estar mantenido, va a ser de moderada intensidad y va a estar irradiado a la región de la espalda homolateral, ¿no? Acompañado de inapetencia, náuseas y una fiebre diaria de 38 grados, lo que nos haría pensar en una infección. Podría tal vez estar relacionado con una colelitiasis, pero tendría que observarse también otros puntos, ¿no? Verse que también, pues, el dolor es de origen hipocondrio derecho. Y esto, pues, en el examen físico va a complementarse esta información, ¿no? Se constató que, pues, va a haber una desnutrición y un descuido del aspecto personal y se va a encontrar este paciente ictérico, a verse las escleras, un pulso arterial de 100 por minuto, una presión arterial sistémica de 140 por 90, la cual se encuentra aumentada, mismo hecho por la hipertensión sistémica que tiene, ya como antecedente. También el abdomen plano, y este mismo no va a seguir los movimientos respiratorios, los cuales nos podría hacer sospechar una patomegalia, ¿no? Y los golpes estos van a exacerbar el dolor en el hipocondrio derecho. Y pues se va a encontrar doloroso la palpación profunda y en la percusión de dicho cuadrante abdominal no se va a escuchar una reacción peritoneal, ¿no? Y se confirma pues lo que antes mencioné por la sospecha, ¿no? De este abdomen plano sin movimientos respiratorios, pues sospechar una petomegalia, ¿no? Y por el dolor a la palpación, pues doloroso. Y al examen físico se comprueba que va a rebasar 3 centímetros de borde costal, ¿no?
no se va a palpar tumoración asociada y pues los ruidos aéreos van a estar disminuidos en intensidad y frecuencia. Ya hasta este punto pues se pueden sospechar ciertas causas, ¿no? Por la fiebre continua y por el laboratorio que se va a sospechar esto en este momento, pues podría asociarse a un absceso hepático, ¿no? Recordar algunos puntos de las causas que se pueden dar. Generalmente, como se mencionó, puede ser mediano o piógeno. Esto va a depender de cómo se ve en la analítica, ¿no? Al momento de realizarse la, la punción, ¿no? O la aspiración y conscientemente mandárselo a un estudio celular, ¿no? En el laboratorio se va a observar que, pues, la hemoglobina se va a encontrar a 9 gramos por decilitro en anemia, en estado anémico. Recordemos que en 13.5 va a ser eh, para hombres lo normal, mayor a 13.5, pero en este caso se encontrará en estado anémico. En el hematoquito, pues igualmente se va a encontrar disminuido, que es el 35-45 lo normal. Los leucocitos aumentados, lo cual confirmaría la infección. Eh, También otro punto resaltante es las glucemias, que se encuentra aumentada. Y tal vez ante la sospecha de este absceso hepático, ver también si se encuentra un paciente inmunosuprimido, ¿no? Lo cual eh, también se le hace la prueba de VIH, en el cual sería negativo. Doctor, me quitaron para compartir pantalla. Incluso he visto que ha pasado una imagen, no sé de qué. Sí, me quitaron, no sé, alguien más compartió, doctor, y no se me ve la pantalla, me quitaron. Bueno, el que lo ha hecho, a ver que regrese, pues. Porque acá lo tenemos acá, no sé si ves ahorita lo que estoy proyectando. Ahí está el laboratorio, ese es tuyo, ¿no? ¿O no? Sí, doctor, lo puedo ver a... Ya. Continúa, doctor. Sí, me habían quitado la pantalla, no sé qué pasó. No sé quién ha pasado. Sigue nomás. Ya, ok, doctor. Bien, ok. Ya, continuando con esto, pues ya resultando pues en la clínica de esta fiebre, de los escalofríos, de dolor en el hipocondrio derecho, los vómitos y el estado pues anoréxico que se encuentra el paciente y anémico también, pues conjuntamente el diagnóstico, en este caso, eh, de elección podría ser por ecografía o el más suscitado, ¿no? Por los abscesos hepáticos, de lo que se sospecha, por lo cual en primera instancia se hace una radiografía de tórax posterior y pues se encuentra una cardiomegalia, ¿no? Sin alteración pulmonar, pero esta debida no por el absceso hepático o lo que se sospecha, ¿no? De la patología hepática, sino ya por los antecedentes cardíacos del paciente, ¿no? Pero ya en la ecografía abdominal, pues se encuentra conjuntamente a lo que se mencionó en el examen físico de la hepatomegalia un hígado aumentado de tamaño, con una ecogenicidad a nivel de los segmentos 7 y 8, con una imagen compleja pediamínico lúcido, lo cual pues confirmaría, ¿no? Eh, que también se ve una imagen con elementos de suspensión no multinodular, lo cual confirmaría estos nódulos que se presentan a diferencia de los abscesos hepáticos medianos, ¿no? Y pues no va a presentar también líquido libre de la cavidad en los riñones ni los vasos normales. Esto confirmaría lo que vendría a ser el absceso hepático, ¿no? Mm, ya para recordar lo que mencionará mi compañero, pues en el diagnóstico, dependiendo del hemocultivo, se determinará, ¿no? Qué bacteria en este caso podría ser o podría darse a encontrar y, bueno, el tratamiento, ¿no? Dependiendo de cuál se utilice, si es un drenaje percutáneo más antibióticos o si es que se encuentra, si es mediano, pues un tratamiento médico con metronidazol, ¿no? Eso les explicará mi compañero en la diagnóstico diferencial y tratamiento. Gracias, doctor. Le doy paso a mi compañero que presente.
Bueno, doctor, continuando con el caso clínico. Continúa, Noas. Sí, el diagnóstico y tratamiento, los antecedentes ya de alcoholismo y diabetes mellitus, el cuadro clínico y el examen físico se plantea que el diagnóstico de absceso hepático piógeno en un anciano frágil. Por el tamaño y localización posterior de la colección purulenta, se decidió realizar un tratamiento quirúrgico urgente. Se realiza la parotomía y drenaje de los subsegmentos 7 y 8. Se obtiene pus cremosa fétida, del cual posteriormente se aísla lo que es Escherichia coli. Se lava la gran cantidad la cavidad abscesal, ¿no? Con suelo salino, con yodo povidona, se inserta sonda rectal número 32. Y en el postoperatorio, en la estancia, en sala de cirugía, se presenta infección superficial del sitio, que se trata con cura local, pero egresa satisfactoriamente al 7º día de operado. Ahora, con respecto a la discusión del caso, este tipo de absceso hepático piógeno es una afección médico-quirúrgico infrecuente. Su incidencia está en aumento debido a la elevada frecuencia de neoplasias hepatobiliares, el aumento de pacientes con inmunodepresión, como son los trasplantados individuos que reciben quimioterapia y hemodiálisis. La morbilidad y mortalidad siguen elevadas. Antes de la era antibiótica era de un 80% y actualmente solo ha disminuido a 30%. Es una enfermedad debilitante, un foco primario demostrable, cuyas vías de infección proceden del árbol biliar, de la vena porta, arteria hepática, con extensión directa a un órgano vecino o por trauma hepático directo. Ahora, entre las entidades que pueden provocarlo se encuentran la colangitis aguda ascendente, apendicitis aguda, absceso tubo ovárico, colecistitis aguda, diverticulitis aguda. Son múltiples entidades, ¿no? Este tipo de abscesos pueden ser único o múltiple y más a menudo se encuentran en el lóbulo derecho del hígado, y las entidades que lo originan son microorganismos son Escherichia coli, Klebsiella, neumonía, Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico, Proteus y bacteroides principalmente. Con respecto a los estudios de imágenes, la ecografía hepática es el examen de imagen de elección. Entonces, múltiples son las complicaciones quirúrgicas de esta patología. Se presentan hemorragias, infecciones de todo tipo, cicatrización defectuosa por desnutrición, dehiscencias de suturas anastomóticas, insuficiencia cardíaca, necesidad de ingreso en salas de terapia intensiva, etc. Entonces, el estudio de caso que se presenta conlleva a reconocer la necesidad de considerar el absceso hepático piógeno como diagnóstico probable ante la evaluación de un anciano frágil con dolor de hipocondrio derecho, fiebre ictérico, para asegurar el diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y por tanto la supervivencia del enfermo. Tiene diagnóstico diferencial con las siguientes patologías, ¿no? Colecistitis, hepatitis, neumonía, absceso renal, dolor abdominal de origen no claro, peritonitis y fiebre de origen desconocido. Gracias. Del caso que has presentado, ¿no tienes alguna imagen más de abdomen? No, doctor, no tengo más. El artículo no tenía más imágenes. Tú hubiese buscado alguno que sea similar para que lo presenten, porque si no, como que no ven nada y se van a quedar al aire. Sí, más que nada, como ya se había tocado en las primeras horas de este fórum, el tema, no consideré ya necesario, ¿no? No, pero no, es que si van a hacer una presentación es independiente de la calificación de ustedes con lo que han presentado al comienzo. Bien, doctor. ¿Quién continúa ahora? Bautista, doctor. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Sí, doctor. Una Bautista, compañera ¿no? que me ayudó. Sí, correcto, doctor Bautista. Sí. Bueno, yo presentaré el Adelante. siguiente caso. Bueno, el grupo lo conforma pues mi compañero Albenis Campuzano Oreste, Albenis Campuzano y bueno, el que me habla Bautista, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, el presente caso clínico fue publicado en el 2020 por Rubén Muñoz Cediño y sus colaboradores y lleva por nombre Manejo y Diagnóstico del Colangiocarcinoma Formador de Masa a propósito de un caso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces al consultorio se acerca mujer de 96 años, perdón, de 94 años. Dentro de los antecedentes relevantes, dentro de los antecedentes patológicos, pues manifiesta haber sido diagnosticada por hipertensión arterial, ¿no? Que lo controla con 50 miligramos de lorsortán por día. Y dentro de los antecedentes quirúrgicos, manifiesta haber tenido una colecistectomía hace 20 años atrás, ¿no? El tiempo de evolución de la enfermedad actual es de 1 año, ¿no? Y dentro de este periodo, pues ha perdido cerca de 50 libras, que equivalen más o menos a unos 23 kilos, ¿no? Hace 2 semanas presenta ictericia y al examen físico, pues no presenta fiebre ni dolor abdominal. En el plan de trabajo se solicitan pruebas de laboratorio, como hemograma, perfil hepático, marcadores tumorales que son un poco inespecíficos y pruebas infecciosas, ¿no? Dentro del hemograma, la hemoglobina nos da un resultado de 10.2 miligramos por decilitro y un recuento leucocitario de 5.200 milímetros cúbicos, ¿no? Bueno, referente a estos resultados podemos observar que pues la hemoglobina está disminuida y un recuento leucocitario está normal, ¿no? Dentro del perfil hepático, ya presenta una bilirrubina total de 28.93 miligramos por decilitro, que concuerda con la clínica a predominio directo, ¿no? También presenta una ST y una LT elevados, ¿no? Junto con la fosfatasa alcalina, ¿no? Y una gamma glutamiltransferasa de 700 unidades por litro, que nos sería compatible con un problema de obstrucción, ¿no? De las vías biliares. Por otra parte, presenta dentro de los marcadores tumorales solicitados, como el alfa-fetoproteína y el antígeno calcio embrionario, de ellos el alfa-fetoproteína se encuentra normal y el antígeno calcio embrionario se encuentra elevado, ¿no? Dándonos un resultado de 137.10 nanogramos por decilitro, ¿no? Y dentro de los pruebas infecciosas, pues ambas salieron negativos, sospechando de hepatitis B y hepatitis C, ¿no? Luego se solicitan unas pruebas imagenológicas en las que pues se solicitan gradualmente, ¿no? Dependiendo de lo que van arrojando estos, ¿no? A los resultados que van arrojando, ¿no? Se solicita primeramente una ecografía abdominal junto con ecografía Doppler, posteriormente una tomografía trifásica del abdomen, una colangioresonancia, una ecoendoscopía y una colangio pancreatografía retrógrado endoscópica, una CEPRE, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en los exámenes imagenológicos, pues en la ecografía abdominal se logra visualizar un hígado aumentado de tamaño, ¿no? A predominio del lóbulo derecho, y esta presenta lesiones ecogénicas heterogéneas, ¿no? Especialmente en los bordes, con bordes definidos, perdón, en los segmentos 5, 6 y 7, ¿no? En el Doppler se observa vascularización central y periférica, ¿no? De una superficie de 121 por 133 milímetros, ¿no? Y a su vez también se observan pues vasos suprahepáticos y portales tortuosos y dilatados. Siguiente, por favor. Por lo que se solicita una tomografía trifásica de abdomen, ¿no? Entonces, de igual manera en el hígado se observa aumentado con una masa heterogénea, ¿no? A predominio hipodenso. Entonces los contornos son lobulados y irregulares, ¿no? En el segmento 4, 5 y 6 y 7, ¿no? Tiene un área aproximada de 144 por 98 por 133 milímetros, y esto condiciona una retracción cascular y dilatación de las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Tras esto, pues se administra el contraste, ¿no? Y de igual manera, pues presentó un realce periférico que engloba los vasos suprahepáticos. En la fase portal presentó captación heterogénea sin imagen de wash-up, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la colangioresonancia, de igual manera se
visualiza un hígado aumentado de tamaño, ¿no? El diámetro antero-posterior de 166 milímetros, la presencia de una masa heterogénea de predominio hipertenso en la secuencia T2 y T2 FAST, ¿no? A su vez también se observa una retracción capsular y dilatación de las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Siguiente, por favor. Posterior a esto, se solicita una ecmoendoscopía, ¿no? Y en esta se observa una dilatación de las vías biliares intrahepáticas, una lesión hiperecogénica con invasión vascular y una disminución del calibre en el tercio próximo, compatibles con un colangiocarcinoma. ¿Se me escucha? Ahí recién hoy se había ido un ratito. ¿Se me escucha? Repítele los 30 segundos previos. ¿Me escucha? Por favor. Ahí sí te escucho, a ver. Siguiente, por favor. Bueno, y ya para ir concluyendo, dentro de la colangio, bueno, dentro de la CEPRE, se mostró pues una estenosis de la vía biliar, ¿no? Con neovascularización, por lo que se realiza una endomicroscopía. Se me perdió la pantalla. Una endomicroscopía con focal confirmado diagnóstico de colangiocarcinoma, ¿no? A su vez, pues, se tomaron biopsias dirigidas por el motivo que se decidió realizar una ablación por radiofrecuencia, ¿no? De las lesiones estenosantes como un manejo paliativo de la ictericia, ¿no? Además se colocó un stent metálico parcialmente cubierto de 10 a 80 milímetros, ¿no? Para el drenaje biliar y la colocación de prótesis pancreática para evitar una pancreatitis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, doctor, esa es la imagen de la CEPRE, ¿no? Y la prótesis pancreática, como se puede observar en el lado A y el lado B, ¿no? Claro, eso es lo que decía, son los stents metálicos que no, al menos no se van a cerrar hasta que el paciente pues ya Siguiente, por favor. marche. Bueno, doctor, esa es mi parte. Mi compañero Albeniz expondrá ahora su parte, que es la discusión, ¿no? ¿Ya? Adelante, adelante. Ok. ¿Si me escucha bien, doctor? Sí, claro. Ya. Entonces voy a compartir. Un momentito, por favor. No se te ve en la pantalla. Sí, doctor, está. Vámonos a encargar. Ahora va a cargar ya, seguro. Ya, ahí está, creo, grande. Está bien. Entonces, en la discusión, primero vamos a más o menos recordar un poquito ya la teoría también quedaron en función al colangiocarcinoma. De forma general, nosotros podríamos dividir el colangiocarcinoma en intrahepático o extrahepático, y la proporción de frecuencia es que el mayor porcentaje se encuentra a nivel extrahepático, con un 90% según el literatura que revise, aunque he visto que algunos le pueden poner hasta 75%, ¿no? Sin embargo, sigue siendo el más frecuente en relación a la presentación de colangiocarcinoma intrahepático con una baja porcentaje. Y dentro del extrahepático, pues todavía se puede dividir periliar o distal.
¿Se fue tu audio? Me parece que es su internet, doctor. ¿Mío? No, el de mi compañero. Ya. Hay que esperar pues, un ratito. ¿Me escucha? Ahí, recién te estoy escuchando, sí. Sí, creo que tuve problemas ahí con el equipo. Estaba mencionando que en función a la frecuencia dentro del extrahepático era mayor la que se daba a nivel perilial, ¿no? De forma general, el colangiocarcinoma es un adenocarcinoma poco frecuente y es agresivo que surge a nivel del tracto biliar, como lo han presentado nuestros compañeros, y es el segundo cáncer primario del hígado más frecuente después del hepatocarcinoma celular. A nivel de la incidencia que se reporta, vemos que la incidencia del colangiocarcinoma intrahepático, si bien es cierto, como les he mostrado, es bien bajo en relación al extrahepático, parece que en las últimas décadas han aumentado, ¿no? Con una tasa anual de 1,6 a partir del año 2000, ¿no? Justamente el caso que les presentamos era de ese tipo, no era intrahepático, que ya había tomado otras zonas, pero esa era la parte inicial, ¿no? El origen étnico hispano está un poco mayor asociado a la incidencia, al igual que la edad. La edad del diagnóstico generalmente se da mayormente en frecuencia a partir de los 67 años en adelante. En la presentación clínica, como más o menos nos mostró nuestro compañero, podemos nosotros tener algunas pequeñas diferencias entre colangiocarcinoma extrahepático o intrahepático, ¿no? Generalmente el colangiocarcinoma extrahepático se hace manifiesto cuando el tumor obstruye el sistema, ¿no? del drenaje biliar y provoca ictericia, prurito o incluso acolia. Puede también tener otros síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre. Entonces, presenta estos síntomas y acá es un dolor, el dolor que presenta es un dolor sordo, que es constante en el cuadrante superior derecho. También puede estar presentado malestar, fatiga, sudores nocturnos. Ese es el colangiocarcinoma extrahepático, ¿no? Sin embargo, el colangiocarcinoma intrahepático, la probabilidad de presentar ictericia es menos. Sí suele presentar dolor, pérdida de peso, y hay un porcentaje alto de ser asintomáticos, de un 30 a un 73%, y que el diagnóstico generalmente se puede hacer incidental. El colangiocarcinoma intrahepático también suele presentar más comúnmente masas. De forma general, como le menciono, puede pasar desapercibido hasta que ellas alcancen un tamaño considerable. En diagnóstico de estos, usualmente como prueba rápida que tenemos, una ecografía es la prueba inicial a todos los pacientes que tenemos sospecha de obstrucción biliar, porque es muy disponible la ecografía. Luego de ello, por ejemplo, usar una tomografía computarizada podría ayudarnos a detectar o certificar el tumor biliar en un 94 o un 100% de los pacientes. Incluso nos podemos evaluar la invasión vascular como la diseminación a distancias. Nos permitiría también calcular el volumen hepático con más facilidad y la presión para si es posible o no la cirugía, ¿no? O sea, la resectibilidad. Ahora, y si nosotros podríamos combinar una tomografía, una imagen de tomografía, digamos, positiva, digámoslo así, entre comillas, con un marcador, por ejemplo, del CA19-9, esto podría ayudar como diagnóstico en pacientes con carcinoma intrahepático, con formación de masas y que no tienen diagnóstico por anatomía patológica, ¿no? Esto lo mencionaba porque era lo que nuestro paciente presentaba, ¿no? Cuando le hicieron los exámenes, aparte de las imágenes que le pusieron, y habían encontrado este marcador
este marcador, ¿no? Que este marcador normalmente no es que sea de diagnóstico, pero si la literatura menciona que si es que se le asocia a una tomografía, como la que ha presentado el paciente, entonces podríamos tener un criterio de diagnóstico un poco más fuerte. Y acá tenemos los valores que les menciono, ¿no? Por ejemplo, el CA 19.9, podemos hablar de valores mayores de 500 unidades litro, con una mayor especificidad del colangiocarcinoma, sobre todo intrahepático, y esto, si asumamos a una tomografía mayor, podría ser un diagnóstico predictivo hasta un 90%, sobre todo el colangiocarcinoma intrahepático, ¿no? Como es el caso que estamos viendo. La colangioresonancia, por ejemplo, en las imágenes de colangioresonancia podemos ver en T1 una coloración hipointensas a isointensas. En la T2 pueden ser hiperintensos en la mayoría de los casos, donde también se podría ver una retracción capsular, encapsulación vascular, reflejando la naturaleza del tumor, ¿no? El ultrasonido endoscópico, que es el que se usaron justamente en este paciente, con sonda de frecuencia, es una alternativa altamente viable. E incluso si se combina este ultrasonido con una combinación de aspiración de aguja fina para hacer biopsia, sería mucho mejor, ¿no? En comparación incluso que una CEPRE menciona. Ahora, por otro lado, las CEPRES en tumores malignos, si bien es cierto, también son importantes porque tienen un papel sobre todo importantes a la hora de buscar las muestras anatomopatológicas, ¿no? Hay otros estudios como por ejemplo la microendoscopia focal, que permite el examen histológico in vivo y en tiempo real de las superficies mucosas, obteniendo imágenes de alta resolución en epitelio pancreatobilar, permitiendo el rendimiento diagnóstico histopatológico estándar con una concordancia 85% comparado con la histología estándar. La otra discusión es en función al stent, ¿no? El paciente le han puesto un stent. Se dice que en la presentación del stent, usualmente el stent autoexpandible metálico es el que se suele usar en colangiocarcinoma infiltrante periductal o colangiocarcinoma formado por masas en 84%. La localización frecuente del colangiocarcinoma infiltrante es en el conducto proximal o medio, donde es preferible el uso de un abordaje percutáneo para el uso del implante de la prótesis en comparación de la ruta endoscópica, ¿no? Según estudios publicados, la permeabilidad de los stents metálicos dura más en comparación con los drenajes plásticos, aumentando la supervivencia global del diagnóstico de la enfermedad. Y cuando si hablamos de pronóstico, la mayoría de los pacientes que se presenten con una enfermedad irresecable en el momento del diagnóstico con mal pronóstico suele tener una supervivencia pobre entre 3 a 6 meses. La tasa de supervivencia de 5 años es mejor para el colangiocarcinoma intrahepático de tipo formador de masas, ¿no? Que para el de tipo infiltración periductal. Y como conclusión final, el colangiocarcinoma intrahepático tiene una incidencia muy baja a nivel mundial en relación al extrahepático. La paciente que hemos presentado no presentaba antecedentes de importancia ni factores de riesgo que nos ayudasen a discernir su etiología. Los estudios por imágenes fueron determinantes y la terapia que se le brindó fue paliativa, ya que la tumoración presentada no cumplía con los criterios de resectabilidad. Eso sería todo. Muchas gracias. De lo que has dicho es cierto, los carcinomas intraductales justamente van por la mucosa y son más rápidos el crecimiento e incluso hay menos posibilidades de hacerlos resecables, ¿no? Y la otra, que la famosa ecoendoscopía es ahora lo que está en boga, pues. O sea, entran ustedes como una endoscopía y a través de ahí en el duodeno toman biopsia directa. Todo lo que es vía biliar, hablamos de la carina, hablamos también de hepatocoledo, incluso de cabeza de páncreas. Y tenemos algo fidedigno que está grabado y también ya nos da un diagnóstico preciso, porque como es a través de la endoscopía, también se tiene sus agujas para poder hacer la biopsia y llegar a un diagnóstico más rápido.
¿Algo más falta, doctora, o ahí terminamos? No, doctora, ahí ya terminaríamos porque eran solo 3 casos clínicos. Bueno, yo de todas maneras, muchachos, igual que ustedes, estoy acá sentadito. También debo decir que me están haciendo trabajar mucho porque debo trabajar solo 4 horas, pero es por el bienestar de ustedes. Los que se van a beneficiado y se van a beneficiar son ustedes, tanto los ponentes como los que han escuchado. Les felicito, espero que sigan haciendo así sus presentaciones. Está muy bien. Y lo que sí, prendan su cámara porque me acaban de llamar que tengo que pasar la lista de salida. Un par de minutos y está llamando, ¿ah? Listo. Falta 1 minuto y medio. Prendan su cámara que vamos a pasar lista.